Hola amigas y amigos, es un gusto saludarlos aquí en Guerreros de la Paz. Soy Didier Gómez Trujillo y vamos a hablar sobre el yoga. Y cuando hablamos del yoga, bueno, vamos a encontrarnos con un tema que dentro de las artes marciales la hacemos con frecuencia. Recuerdo que cuando empecé en las artes marciales y tenía aproximadamente unos 8 años, empecé a leer sobre el yoga y sobre lo que íbamos a hacer dentro de las artes marciales. Yoga como palabra significa unión y la definición que revisé en algún momento era unión con Dios. Quiere decir que dentro de esto vamos a encontrar un rincón especial para evitar ese bombardeo que tenemos de información diaria a través de los medios de comunicación, pero esa información que va buscando una forma materialista de ver la vida y sobre esa base nuestros conceptos o enunciados cambiamos de opinión con mucha frecuencia o compramos un producto o dos productos o muchos productos. Y esto desde hace un tiempo se ha comenzado a sentir que debemos estar en armonía con la naturaleza, debemos estar en una forma equilibrada con nuestro cuerpo y mente. Y entonces nos damos cuenta que existe algo más que nuestro cuerpo para ser alimentado, vestido y llevado de acá, de un lado a otro, algo más que el cuerpo, empieza a sentirse un vasto universo, ese vasto universo microscópico, ese vasto universo celular, que no es solamente un ruedo para los interminables desfiles de triunfos y desastres económicos y políticos del ser humano. Tarde o temprano, la mayoría de nosotros se detiene a preguntar quién soy yo, qué estoy haciendo con mi vida, para qué todo este mundo, de dónde viene el mundo y cuál es su propósito. Esas preguntas que son propias de la filosofía, esa filosofía que inició por el año 600 antes de Cristo con Sócrates, antes empezó con los presocráticos. Esto también se va a revisar cuando estamos hablando del yoga, porque tenemos que hacer una introspección, un análisis personal. Y entonces el yoga dentro de las artes marciales va a cumplir una función reflexiva y además de equilibrio del ser humano. Porque yoga es y parte de lo que hacemos en la vida diaria. Y por eso Bhagavad Gita Krishna dice en el verso 48, haz tu deber y abandona todo apego por el éxito o el fracaso. Semejante estabilidad mental se llama yoga. Quiere decir que el yoga es algo mucho más profundo, es entender una forma diferente de ver la vida y de afrontar los retos diarios en una búsqueda de la iluminación, una búsqueda de la felicidad, en una constante inmersión a lo que es nuestro mundo interior. Se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se originó en la India, que se va a asociar con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo, el jainismo, y donde la liberación del espíritu se lograría alterando los estados de conciencia, esto a través de la meditación y de los asanas, que serían las diferentes posturas del cuerpo, que van a estar llevando cierta circulación a determinados órganos. Pero el yoga no se refiere solamente a los ejercicios que se practican como una gimnasia física o una gimnasia mental, aunque sea parte de lo que hacemos.
Las artes marciales ha tomado dentro de su filosofía parte del yoga para su filosofía y para la práctica, y donde se ha ido independizando y tomando de diversas disciplinas lo que le es adecuado. A esto le llamamos en filosofía pragmatismo, el sustituir una verdad por otra. Sin embargo, aquí más que sustituir, es una complementación que se va realizando a través de la práctica del judo, del jiu-jitsu, del taekwondo, del karate do, del Lama, del Jeet Kune Do. Así que el yoga es un estado espiritual y psicológico, es decir, un estado de la mente humana, en el cual utilizamos ciertas posturas físicas o asanas, pero ejercicios destinados a relajar la mente, a relajar el cuerpo y a preparar ambos de tal forma que la conciencia pueda ir más allá de lo que sería lo terrenal o la plataforma material. La palabra yoga proviene del vocablo sánscrito yug, que significa vincular o unión, y lo explica Krishna el Bhagavad. Para aquel cuya mente está desenfrenada, la autorrealización es un trabajo difícil, pero aquel cuya mente está controlada y que se esfuerza mediante los medios correctos, tiene asegurado el éxito. Esa es mi opinión. Para aquel cuya mente está desenfrenada, la autorrealización es un trabajo difícil, pero aquel cuya mente está controlada, que se esfuerza mediante los medios correctos, tiene asegurado el éxito. Yoga, del sánscrito yug, unir, unión con uno mismo, unión del individuo con el cosmos, unión del individuo con el universo, buscando el satori o buscando la iluminación, buscando algo más dentro de la práctica de el ejercicio de las artes marciales, que nos muestra que es algo más que solamente ejercicio o solamente desarrollo físico. Y dentro de el estado de yoga hay una recopilación muy importante que se llama Yoga Sutras, que se le atribuye a Patanjali. Y vamos a encontrar ahí códigos morales como la actitud pacífica, el ser veraz, el ser honrado, el ser honesto y el ser generoso. Pero también vamos a encontrar en el Yiyama la pureza, la alegría, la pasión por la práctica, mientras que en el Yama los 5 códigos morales, y en los asanas las ejecuciones de las posturas físicas realizadas en quietud, con vigor y conformidad. Esta práctica de las asanas las hacemos desde que hacemos la meditación, al entrar para la práctica de las artes marciales, desde que entramos al dojo o desde que entramos a este lugar que es como un templo para nosotros, donde practicamos un arte marcial y un deporte. En ese momento vamos a tener una, una relajación tal que nos va a permitir que sintamos un ambiente diferente dentro de lo que está circulando en ese medio energético que es el doy. Nos colocamos frente a nuestros alumnos y entonces vamos a iniciar una clase y todos tienen esa disponibilidad de mejorar. Ese día seremos mejores. Entonces hacemos un saludo arriba o parados y luego nos vamos a la posición de Zazen, que sería la posición de hincado con los pies hacia atrás, con los 2 dedos o el primer ortejo de cada dedo así en cruzados, para que podamos estar listos para empezar la meditación. Esta meditación tiene varias formas de hacerlas. Tenemos diferentes técnicas, diferentes tácticas. La que a mí más me gusta para decirles a todos
vamos a dejar la mente en blanco. Y cuando decimos vamos a dejar la mente en blanco, y sabemos que la mente es una serie de procesos del sistema nervioso que nos dan el pensamiento, el razonamiento, entonces dejar la mente en blanco significa no pensar, no razonar y dejar que el cuerpo fluya. Así que cerramos los ojos, algunos colocan sus manos aquí, otros lo colocamos sobre las rodillas. En una posición relajada, vamos a ver al frente y vamos a ver al frente una gran lona blanca, una lona enorme color blanco, que tiene en el centro un puntito negro, un puntito azul. Y con esa magia que tiene la imaginación, vamos a levantar la lona y la vamos a poner frente a nosotros, hacia lo lejos. Entonces, al ver hacia el frente, vamos a ver blanco. Y no debemos perder la vista del puntito del centro. Ese puntito del centro es clave para que luego vayamos jalando toda esa pantalla blanca que se vaya viniendo hacia nosotros hasta que penetre completamente dentro de nosotros y nuestra mente quede en blanco. Esto lo vamos haciendo a la par que vamos haciendo parte del pranayama, estos ejercicios de la respiración, donde debemos respirar por la nariz, inhala y luego exhala a través de la boca, con estos ejercicios para el control de la energía. Y entonces, ya que tenemos la mente en blanco, empezamos a fluir y empezamos a estar en equilibrio para que ya listos realicemos los primeros ejercicios de nuestra práctica, que serían obviamente el calentamiento. Y esto tiene de hermoso el yoga, que a través del pratyahara vamos a tener ese desapego ante los deseos de los sentidos, va buscando que en el dharana tengamos esa concentración de la mente para poder estar atentos en lo que nos corresponda, ver el samadhi o el tiempo prolongado que va a surgir después del estado de iluminación. Y el samadhi, ese tiempo prolongado que surge, ese estado de iluminación, va a estar en la mente de todos los yogis y va a desembocar en lo que es, o le llamamos la conciencia mística o cósmica. Esto es el yoga. Vamos a ver el Hatha Yoga, que es el tipo de yoga que más se practica en Occidente, pero aquí vamos a revisar el Hatha Yoga. Generalmente es la parte de la respiración, aunque también tiene sus posturas corporales o asanas que van a aportar a los músculos firmeza y a las articulaciones elasticidad. Dentro de estos tipos de yoga vamos a tener al Bikram Yoga, que tiene 66 posturas que se utilizaban en el Hatha Yoga y que se realiza en un salón a 42 grados y una duración de 90 minutos. Y vamos a tener la Ashtanga Yoga, conocida como el Raja Yoga, donde la respiración es importante, debe ser energética, calmante y meditativa. Avanzar en el camino del yoga es que nos conozcamos más, mucho más profundamente, y que el verdadero conocimiento es el autocontrol. Después de tener ese autocontrol, vamos a tener un vínculo con la verdad absoluta. No violencia, no mentir, limpieza, disciplina, control de la respiración, control en la comida, debemos tener meditación y debemos llegar a la iluminación.
Entonces vamos a ver que las prácticas de yoga que realicemos tengamos una alineación del cuerpo adecuada y más tranquilos. Este Power Yoga, que sería un término nuevo o un yoga poderoso, va a ser esa fusión de varias técnicas a través de movimientos fluidos, respiración sonora, donde hay un calor interno que lleva al cuerpo a una desintoxicación. Entonces vamos a tener Raji Yoga, el Naya Yoga o el Nani Yoga y el Karma Yoga. Así que vamos a encontrar el conocimiento, ese aprendizaje, conocimiento conceptual y lo más elevado de sabiduría, visión intuitiva, así como este océano donde en un momento dado nos podemos perder. Yoga es el yoga de la acción, es la dedicación completa a las actividades, la palabra y la mente a Dios. Y no produce reacciones materiales, sino libera el alma y permite que en el momento de la muerte podamos volver con Dios. Vamos a tener ese equilibrio con esos beneficios que van a mejorar nuestra salud, nuestra elasticidad, nuestro tono muscular. El yoga nos va a dar flexibilidad, nos va a permitir mantener esa elasticidad y esa flexibilidad. Si nosotros no tenemos, poco a poco la iremos logrando. La cabeza debe estar en línea para que veamos que esté bien equilibrado. Los músculos del cuello y de la espalda utilizan mucho menos esfuerzo para sostenerla. Debemos mejorar la masa ósea con la práctica del yoga y además mejorar la circulación, previniendo la osteoporosis. Y además de esto, mejorando nuestra circulación para que por nuestra sangre circule no solamente el oxígeno, sino también el dióxido de carbono. El yoga nos va a disminuir el riesgo del corazón, este riesgo que nos puede ocasionar un infarto, también alivia la depresión, baja los latidos del corazón en reposo, aumenta la fortaleza, incrementa su potencial de suministro de oxígeno. Y ahora te voy a poner en movimiento, te ayuda a quemar calorías y las dimensiones espirituales y emocionales de la práctica pueden estimularte a comer un poquito menos y a regular los problemas del peso. Y es así como les he presentado un panorama pequeño de lo que es el yoga y de cómo nos sirve para las artes marciales. Hay una serie de ejercicios, pero sobre todo los ejercicios de la mente que nos van a permitir que el practicante de artes marciales, mujer o hombre, tenga mucha autoestima y además de esto, pues busque hacer lo correcto. Esto en ese código que debe tener un samurái, que debe tener un guerrero. Nosotros también vamos haciendo a través de los ejercicios una mejora física, pero también una mejora espiritual. Así que el yoga te pone en movimiento, te ayuda a quemar calorías. Las dimensiones espirituales y emocionales de la práctica pueden estimularnos a comer menos y a regular los problemas de peso. Tenemos excelentes profesores. Aquí ha estado la profesora Viridiana, maestra de yoga, para que puedan ustedes realizar su práctica de yoga con ella y, por supuesto, ver los programas, la información que les vamos enviando cada semana. Y los voy a invitar a practicar artes marciales, a leer filosofía y, por supuesto, a practicar yoga.
Y además invitarlos a que vean los programas de los noticieros a partir de en la mañana, a partir de las 7 de la mañana, en la tarde, y además que veamos toda la batería de programas que tenemos para usted. Los días lunes, Línea Médica, los días miércoles como hoy, Guerreros de la Paz, y los días viernes vamos a tener Mundo de Letras con lo que usted debe saber de la literatura. Así que, amigas, amigos, los invito a sonreír y los invito a revisar un poco más del yoga. Hasta pronto.